Bien, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar comienzo a nuestro webinar número 3 del, del código ASME, sección 9, para la calificación de procedimientos de soldadura y calificación de soldadores. Buenas noches, Belinda, buenas noches, Álvaro. Vamos a empezar ahora entonces. Buenas noches. Bien, entonces, como les mencionaba, vamos a empezar con el tercer webinar de este curso, que es en referencia al código ASME. La sección 9 para calificación de procedimientos de soldadura, calificación de soldadores y operadores de soldadura también. Bien, ahora esta clase vamos a nosotros continuar hablando. Vamos a hablar ahora acerca del PQR, que habíamos dicho que es el respaldo del WPS, ¿no? ¿Por qué razón? Porque este registro va a contener todos los ensayos mecánicos, los ensayos destructivos que se han realizado para certificar el WPS, ¿no? Para certificar que la soldadura que va a estar calificando el WPS va a cumplir con todos los requerimientos mecánicamente necesarias o que nos pide la especificación técnica o la norma de construcción, ¿no? El código de construcción para el cual nosotros vamos a construir. Bien, empezamos entonces, ¿no? El PQR es un registro de calificación de procedimiento. Es un registro de los valores, las variables de soldadura utilizados para soldar una probeta de soldadura. También contiene los resultados de los ensayos realizados a las probetas, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, este va a registrar todos los datos de los ensayos mecánicos, ¿no? Los resultados en sí de los ensayos destructivos. El rango de los valores registrados es normalmente menor al que se utilizará en producción. Se deberán registrar todas las variables esenciales y, de ser necesario, las variables suplementarias esenciales. Si dan cuenta, acá nos dice, se deben registrar todas las variables esenciales y, de ser necesario, las variables suplementarias esenciales. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si ustedes recuerdan, en la pasada clase estábamos hablando acerca de todo lo que tenemos que registrar nosotros en el WPS, y ahí nos decía que nosotros debemos registrar las variables esenciales, las variables no esenciales, y también nos decía, de ser necesario, las variables suplementarias esenciales. Acá nos está indicando que nosotros debemos registrar las variables esenciales. ¿Ya? ¿Por qué no nos está mencionando las variables no esenciales? ¿Por qué razón? Porque el PQR es un documento en el cual van a ingresar datos de ensayos mecánicos, los necesarios o tal cual los requerimientos que nos pide la norma, ¿no? Y en este caso van a ser todas las variables esenciales. Acuérdense que una variable esencial es aquella que va a influir en las propiedades mecánicas, ¿no? De la soldadura que nosotros vayamos a realizar. Y una variable no esencial no va a influir en las propiedades mecánicas, ¿no? De la soldadura que nosotros vayamos a realizar. Y en este caso, en el PQR nosotros realizamos la soldadura de un cupón que va a demostrar que la soldadura en producción va a contener todos los requerimientos necesarios acorde al código de construcción, ¿no? Entonces, por tal motivo, solo se registran las variables esenciales y sí o sí se van a registrar todos los datos que nosotros usemos durante la soldadura de este cupón, ¿no? Para realizar los ensayos mecánicos. Bien, ¿cuáles van a ser estas variables? Obviamente van a ser el PQR, el número de PQR, la fecha, el número del WPS al cual va a soportar este PQR, el proceso de soldadura al cual vamos a utilizar, el tipo de proceso también que nosotros vamos a usar, en este caso si va a ser manual, si va a ser semiautomática, va a ser automática, ¿no? Ya lo habíamos comentado ese tipo de soldaduras también. Vamos a hablar acerca, también hay que referenciar el número de junta, hay que referenciar el material base, los materiales de aporte, que estos son los electrodos o los consumibles, las posiciones en las cuales se va a soldar, el precalentamiento, el QW407, si es que el material, el acero, va a requerir un tratamiento térmico, habíamos dicho, ¿no? Que el tratamiento térmico lo vamos a definir ya desde un análisis mucho o preliminar antes de realizar el WPS, ¿no? Entonces,
Si en caso haya un tratamiento técnico, hay que registrar todos los datos, como habíamos visto en la anterior clase, hemos registrado a qué temperatura, durante cuánto tiempo, cuánto de temperatura hay que ir aumentando por cada pulgada, ¿no? Todos esos datos debemos registrarlo. Y esos son datos que nos indica el código de construcción en sí, ¿no? Si es un proceso, por ejemplo, GETAU, vamos a ver si es que registra o hay que registrar si es que tiene un gas de respaldo, ¿no? Como el argón, puede ser el CO2, por ejemplo. En QW409 también las características eléctricas. QW410 la técnica y vamos a ir describiendo cada uno de esos puntos, ¿no? Estos puntos los estamos nosotros describiendo. ¿Por qué razón? Se van a dar cuenta que es muy importante y además que es mandatorio que debe estar. Todos estos datos son requerimientos por norma, por si acaso, ¿no? Y van a ver en el W o en el PQR que nosotros vamos a mostrar enseguida, el ejemplo, van a ver que todos estos datos están ahí registrados. Y en la norma también nos pide que esos estén registrados, ¿no? Como les decía, no hay un formato de PQR o WPS o WPQ, que es la calificación del soldador, no hay un formato que sea fijo, sino la norma te dice el cliente puede generar su propio formato, pero siempre y cuando, sí, solo sí, cumpla con estos requerimientos, ¿no? Y por esa razón nosotros nombramos estos datos. Entonces, todos estos datos que estamos nosotros mencionando y vamos a seguir mencionando son los que sí o sí deben estar en un registro de calificación de procedimiento. Bien, entonces se indica el número del PQR, ¿no? Y la revisión correspondiente. Habíamos dicho que en el WPS sí podemos hacer una revisión, ¿no? Pongamos en una situación, habíamos dicho que si el WPS es del 2015, yo puedo sacar una revisión el 2021, el año 2021, pero solamente puedo poner la revisión al WPS. El PQR, si el PQR lo he realizado el 2015, el 2021 el PQR va a seguir estando en la revisión de ese año, ¿no? Si en el 2015 ha sido la revisión 0, 2021 va a seguir siendo la revisión 0 porque estos datos no podemos modificar para nada, ¿no? Son datos de resultados en sí de los ensayos mecánicos de una soldadura o de una probeta de soldadura. Debemos referenciar la fecha, sí o sí, del registro de calificación de procedimiento. Debemos también numerar a qué WPS este va a soportar, ¿no? Este PQR está siendo calificado para soportar al número de WPS que yo quiero que respalde. Ya habíamos hablado de los procesos de soldadura. Habíamos quedado que hay una gran cantidad en sí de procesos de soldadura, pero los más comunes nos está haciendo también referencia a la norma, ¿no? Como el ESMAO, GETAO, GEMAO, FECAO, el SAO, que es arco sumergido, y la soldadura oxiacetilénica, ¿no? Los tipos, ¿no? Se indica el proceso de soldadura utilizado, ¿no? Si es manual, si va a ser semiautomático, por ejemplo, ¿no? Va a ser hecha por máquina o va a ser un proceso automático, ¿no? Esos datos nosotros debemos registrar bien claro, ¿no? Porque esos datos van a repercutir en el WPS, ¿no? Si yo voy a utilizar un proceso automático, por ejemplo, este proceso automático en el WPS sí y solo sí va a ser automático, ¿no? Un proceso de soldadura automático. No tengo por qué usar o no es permitido utilizar otro tipo de proceso, ¿no? Habría que volver a calificar otro WPS. La junta. Como ustedes han podido ver en el WPS, yo había hecho referencia a una parte donde en la parte del diseño de junta, en el WPS nos indica hacerlo acorde a los planos o al diseño, ¿verdad? Al diseño de junta de los planos, ¿no? En este caso, en el PQR, sí o sí nosotros debemos registrar la gráfica de la junta, ¿no? El diseño de la junta. ¿Por qué razón? Porque ahí nosotros vamos a registrar cuántos pases nosotros le hemos dado. Vamos a verlo este punto, como es un punto bien importante y la verdad que sí o sí nosotros debemos verificar. Este es el PQR, ¿no? Si se dan cuenta, hasta ahorita, hasta el punto que hemos visto, va a estar el nombre del PQR, que es el 167 en este caso. Está la fecha que se ha realizado el PQR,
Va a decir el nombre de la compañía que está realizando el PQR y aquí, como les decía, el número del WPS al que va a soportar, ¿no? Al que va a certificar en sí. Y va a ser el WPS 167. Y si nosotros nos vamos, las primeras dos hojas son el WPS. Podemos ver que aquí el WPS es el 167, ¿no? Entonces está haciendo referencia. Ahora fíjense también que en el WPS dice soportado por el PQR 167, ¿no? Entonces ese es el WPS 167 y tenemos nuestro PQR 167, ¿no? Tienen el mismo número, ¿no? Para que no haya ningún tipo de confusión dentro de la etapa constructiva o la revisión de documentación. Uno obviamente, pero es uno es PQR y el otro es WPS, ¿no? Que son dos registros distintos. Uno, son dos registros que siempre van de la mano, ¿no? Toda la vida van a estar juntos. Otro punto que estábamos revisando, el proceso de soldadura, ¿no? En este caso, ¿qué tipo de proceso va a ser? El SMAO en este caso. ¿Y qué tipo? Es manual, si va a ser por máquina, automático o semiautomático. Ahora, si se dan cuenta, acá sí está el diseño de la junta, ¿no? Donde yo estoy especificando el espesor, qué espesor yo estoy soldando. Acá hay que poner todos los datos reales del cupón de prueba que nosotros vamos a soldar para hacer los ensayos destructivos. En este caso, es un bisel en X o doble bisel en B por ambos lados. Ya, y se dan cuenta, están marcadas todas las juntas. Todos los pases de soldadura. Este es el pase 1, que nosotros lo llamamos el pase de raíz. Tenemos el segundo pase, el tercero, cuarto, y continuamos hasta N, ¿no? Hasta N más 1, por ejemplo. Y la parte de atrás igual. Vamos a seguir continuando hasta N, la cantidad que requiera. Por ejemplo, si va a ser un cupón, una plancha de 2 pulgadas de espesor, entonces aquí van a entrar obviamente muchos más cordones de soldadura, ¿no? Por tal motivo, nosotros sí o sí en el PQR debemos registrar el diseño de la junta y la cantidad de cordones que estamos nosotros metiendo para terminar de rellenar toda esta ranura, ¿no? Que son los biseles de la junta. Bien, vamos a continuar entonces. El metal base, ¿no? Hay que poner lo mismo que en el WPS. Si ustedes se van a dar cuenta que hay varios puntos que van a ser prácticamente lo mismo y los mismos cuadros de la norma ASME sección 9, ¿no? Para la calificación del PQR. Por ejemplo, en el metal base nosotros debemos poner la especificación del material de la probeta soldar, ¿no? Habíamos hecho un ejemplo con el SA 106 grado 70, ¿no? El grado D creo que era, no recuerdo muy bien, pero sí o sí nosotros debemos referenciar el tipo de material, la especificación del material que vamos a utilizar. También hay que referenciar el tipo y grado, ¿no? Puede ser un grado B, un grado 70, ¿no? Entonces, eso va a depender del requerimiento que nos da el código de construcción, dependiendo a la aplicabilidad que vaya a tener, ¿no? ¿Qué tipo de servicio va a realizar ese equipo, ¿no? Que se va a construir. El P-Number, que estos son la identificación que le da la norma ASME, ¿no? Recuerdan que había el P-Number 1, P-Number 2, P-Number 3, ¿no? En los materiales base, entonces este dato también nosotros debemos registrar en el PQR. Tenemos que indicar el espesor de la probeta soldar. Como hace rato veíamos, teníamos 38.1 milímetros, ¿no? Se está registrando. Todo tiene que estar a detalle, ¿no? Cosa de que cuando este PQR vaya al taller o vaya a producción, a campo donde se está haciendo la construcción, puedan entenderlo todos, el soldador, el supervisor, los inspectores, todos pueda hacer lo más claro posible para que pueda ser utilizado en campo durante la construcción. Nosotros también debemos poner el diámetro, si se indica el diámetro de la probeta soldar, ¿no? O sea, si es una tubería, nosotros hay que poner el diámetro, qué esquema es, hay que poner el espesor, todos esos datos, ¿no? El espesor máximo de pasada, ¿no? Habíamos visto en estos datos, se indica si es mayor o menor a 13 milímetros, ¿no? No puede ser mayor a media pulgada, habíamos dicho en el WPS, ¿no? Porque ya habría que hacer algunos ensayos adicionales también, ¿no? Dependiendo también qué tipo de construcción es la que vamos a hacer. Y como siempre les había estado mencionando también, va a haber siempre un punto, un dato que donde va a referenciar otros datos y si es que hay alguna indicación adicional, algún requerimiento adicional o algo que sea
muy importante para la soldadura, para ese cupón o para la soldadura de producción, nosotros debemos indicar, ¿no? Se debe indicar la información adicional del material usando para la probeta, utilizado para la probeta en sí. El material de aporte. Si se dan cuenta, es todo lo mismo del WPS, este punto, ¿no? El SFA es la especificación del material según la norma ASME, ¿no? La ASME sección 2, ya la parte C, es la que nos va a hablar de los consumibles de soldadura. Ya, entonces va a ser dependiendo a eso, y si recuerdan, en la tabla del ASME sección 9 habíamos visto que está diferenciada también el SFA 5.1, SFA 5.4, ¿no? Y eso está diferenciado para cada tipo de metal de aporte. Si va a ser con electrodo revestido, si va a ser una barra como para el proceso FETAO, o si va a ser el alambre de alimentación continua para el GEMAO o el FECAO, ¿no? Que es un alambre tubular, el FECAO, y un alambre macizo, el GEMAO. La clase AWS también la conocemos, es la clasificación que se la da, ¿no? El 70-18 puede ser, o puede ser el 60-10, ¿no? El 80-18, 90-18, ¿ya? El F-number es el número que se refiere al agrupamiento del metal de aporte. Así como el metal base, voy a subir un cuadro arriba, dos cuadros así, ¿no? Así como el metal base lo numeran por el P-number para diferenciar o para distinguir a los aceros o para agrupar en sí, ¿no? Para agrupar a los aceros P-number 1, por ejemplo. Para los materiales de aporte también utilizan el F-number, ¿ya? Es un número que se refiere al agrupamiento del metal de aporte, ¿no? Y este está especificado en QW 432 del ASME sección 9. Y el A-number es el número que se refiere a las características químicas del material de aporte también, ¿no? Esto nos va a indicar todas las características químicas de este material de aporte. Estamos hablando del material de aporte. Y también está en el QW 442. Bien, el tamaño. Hay que indicar obviamente el tamaño, las dimensiones del electrodo. Tenemos que indicar el formato del metal de aporte, ¿no? En este caso, se indica si es, en este caso nos está haciendo referencia al GTAU. Para el GTAU es una varilla que es aproximadamente entre 50 y 1 metro de largo. Es maciza, ¿no? Y para el FKO, por ejemplo, va a ser ya tubular, ¿no? Habíamos quedado que es un alambre de alimentación continua, pero que ya es tubular. Macizo también va a ser para el proceso GEMAO, ¿no? Que es el mismo alambre de alimentación continua, pero este va a ser macizo igual. Si va a existir un aporte suplementario, ¿no? Se indica si se agrega aporte suplementario, ¿no? Ya, también debemos nosotros identificar la clase o referenciar la clase de electrodo del fundente, más que todo. Recuerdan que habíamos hablado del proceso SAO, que este es el arco sumergido, que esto va a tener un fundente tipo arenilla, que esto le va a cubrir la soldadura. Prácticamente no se puede ver la soldadura para el proceso SAO, ¿no? Entonces, si en el caso de que nosotros utilizáramos este tipo de proceso, hay que referenciar todas las variables que nos pida la norma. La marca del fundente también podemos referenciar. Puede ser Conarco, puede ser Lincoln, ¿no? Entonces, eso va a depender cómo estemos nosotros calificando el PQR, ¿no? En el momento de soldar la probeta. El espesor del material depositado, ¿no? Por cada pasada, cuánto yo de espesor estoy depositando, ¿no? Y eso hay que anotar el espesor real, por si acaso hay que hacer las mediciones, ¿no? En ese punto es donde el inspector de soldadura es que está haciendo las mediciones justamente. Si se dan cuenta acá, tengo una altura o un espesor de 38.1 milímetros, ¿no? Acá tengo 3 milímetros de talón y el inspector de soldadura dice, no, entonces estoy haciendo mi pase de raíz. Mi segundo pase, ¿cuánto estoy consumiendo? Va a venir desde el punto más alto del cordón hasta la superficie, va a medir cuánto es lo que le queda. Va a ser el segundo, tercer o cuarto pase y va a ir midiendo cuánto es que se está depositando, cuánto espesor se deposita por cada pasada de soldadura. Y esos datos también hay que ir registrándolos. Ya, entonces, esos datos los vamos a ir a ver también en un momento. Bien, y en la parte de otros también hay que indicar si hay alguna información adicional del material de aporte, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Las posiciones para el PQR, dice, ¿no? Se indica la posición en la cual se realizará la probeta. La progresión se indica
si soldando en posición 3G, 5G o 6G, se hizo una soldadura ascendente o descendente. En este caso, es muy importante también el referenciar si yo estoy soldando una progresión ascendente o si estoy haciendo una progresión descendente. ¿Se acuerdan que en el WPS marcábamos la posición y decía uphill o downhill, que es ascendente o descendente? Nosotros debemos verificar o nosotros debemos registrar si la soldadura la estamos haciendo ascendentemente o descendente, ¿no? Para que la soldadura en producción se realice de la misma manera, tal cual se está realizando el PQR y el WPS en sí. Y otro, la información adicional como posiciones especiales, ¿no? Estas posiciones especiales podría ser un 5G o 1G rotado, digamos, cuando la probeta está en movimiento y el soldador en una sola posición está realizando la soldadura en sí. El precalentamiento. De la misma manera que en el WPS, estos datos nosotros debemos registrar. Se indica la temperatura mínima en la cual se realiza la soldadura de la probeta, ¿no? Hay que ver a qué temperatura está inicialmente la probeta, antes de iniciar la soldadura, ¿no? Hay que ver también de que no haya humedad, de que tenga una temperatura considerable, cosa de que no me vaya a afectar en la soldadura del cupón, como no salgan porosidades o algún tipo de discontinuidad a causa de la humedad. La temperatura entre pasadas, estos datos son las mediciones que se van a ir realizando, ¿no? Vamos a ir realizando mediciones en la temperatura entre pasadas. Mientras el soldador está soldando, el inspector de soldadura va a ir haciendo mediciones, ¿no? Entre cada fase de soldadura, viendo cuánto está la temperatura entre pasadas, y eso es lo que se va a registrar en el PQR, ¿no? Para que luego se plasme también en el WPS. Y en otros también poner la información adicional como forma de calentar, ¿no? Por ejemplo, si va a ser con un soplón o va a ser de una manera eléctrica, ¿no? Puede ser por cables mediante inducción, por ejemplo, ¿no? En el caso de que sea un cupón de un espesor bastante grande, ¿no? Puede ser 2 pulgadas, por ejemplo, ¿no? 1 pulgada, 2 pulgadas, pero lo más comúnmente utilizado es mediante soplón, que este es el gas, ¿no? La garrafa con un soplete. Y el tratamiento térmico, que va a ser QW407. Si se dan cuenta, el QW407 de la misma manera nos hace referencia para el WPS, ¿no? Entonces, muchas cosas van a estar definidas en el mismo punto. En este caso, ¿no? Para la temperatura se debe indicar la temperatura del tratamiento térmico realizado en la probeta. Si ustedes recuerdan, la pasada clase habíamos visto, ¿no? En el registro del WPS, en lo que está registrado, está detallando a qué temperatura se hace el tratamiento térmico, cuánto tiempo se lo mantiene y a qué temperatura, cuánto se lo debe elevar, cuántos grados se lo debe elevar por cada pulgada de espesor. Entonces, todos esos datos sí o sí tienen que estar registrados en caso de que la probeta necesite tratamiento térmico. Y en otros también la información adicional, ¿no? Como velocidades de ascensos o descensos, ¿no? A esto se refiere, es lo que les decía hace rato. Por cada pulgada, ¿cuántos grados yo debo aumentar por cada pulgada, ¿no? Y cuánto tiempo, ¿no? El ascenso y el descenso. El descenso es muy importante también porque ahí es donde yo le voy a dar las propiedades al acero, ¿no? Lo puedo volver más duro, lo puedo volver más dúctil, o le puedo hacer un revenido, por ejemplo, va a ser mucho más duro también el material, ¿no? Eso es una de las cualidades del tratamiento térmico también, ¿no? Y eso también está normado, por si acaso, ¿no? Hay que hacerlo en base a normas y en base al tipo de material que se va a utilizar. Referente a los gases, esto ya son para ciertos tipos de procesos de soldadura, como el getado, obviamente, que usa argón, el gemado que usa CO2 o el FKO también que usa CO2, ¿no? Se indica el gas que se utiliza para proteger el arco de soldadura, ¿no? Su composición y el caudal. El gas de respaldo, recuerdan que habíamos dado un ejemplo del material inoxidable, el P-Number 8, que cuando se suelda, por ejemplo, las tuberías, nosotros debemos meter un gas de respaldo dentro de la tubería para que no se me contamine la parte interna de la soldadura, ¿no? Si estamos uniendo dos tuberías que son de inoxidable. Entonces, ese es un gas de respaldo y también hay que indicar que se está metiendo un gas de respaldo, qué caudal va a tener, ¿no? ¿Qué tipo de gases?
El gas de sendero, se indica el gas de sendero que se utiliza, dice, ¿no? Su composición y caudal, ¿no? O sea, esto es lo mismo y sí o sí nosotros debemos ir referenciando todos los datos. Y en otros, la información adicional, en caso corresponda, ¿no? Las características eléctricas. Ahorita lo vamos a ver en el PQR, pero si recuerdan también en el WPS, habíamos visto un cuadro, ¿no? De todas las características eléctricas que está descrita por cada pasada de soldadura. Entonces, es de la misma manera, ¿no? Entonces, corriente se indica si se usa una corriente continua o corriente alterna, ¿no? También hay que indicar qué polaridad estamos utilizando. ¿Qué amperaje nosotros vamos a, o se está utilizando? Un amperaje máximo y un amperaje mínimo siempre va a haber, ¿no? En una soldadura que está realizando un soldador, va a haber siempre un máximo y un mínimo. Eso es lo que nosotros debemos registrar. Las tensiones, en este caso el voltaje, ¿no? Hay que indicar también el voltaje, el rango que está el mayor y el menor. En el caso de que usemos proceso GETAU, nosotros debemos referenciar también el diámetro del electrodo de tungsteno, ¿no? El tipo de transferencia, por ejemplo, para el GEMAU o el FCAU, debemos ver si es por cortocircuito o por de tipo globular o de tipo spray, ¿no? Estos son cualidades que tienen estos equipos. En realidad, el GEMAU es el que se usa más para estos, entonces nosotros debemos registrar, obviamente, todos los datos, ¿no? Y obviamente hacer el cálculo del calor aportado, ¿no? ¿Cuánto de calor se está aportando con la soldadura que nosotros estamos metiendo, ¿no? Entonces es un cálculo también muy aparte que se realiza previo a realizar el WPS, ¿no? Durante la calificación en sí de la soldadura de la probeta, nosotros debemos hacer un cálculo para ver cuánto de calor aportado va a soportar o va a estar calificado en nuestro cupón de soldadura, ¿no? Y eso lo vamos a registrar después en el WPS también. Y en otros, la información adicional, ¿no? En caso tengamos algún dato importante que adicionar ahí. La técnica, ¿no? Ya habíamos hablado también de esto y se dan cuenta, sigue siendo lo mismo, QW410, la técnica, la velocidad de avance. Se indica el rango de velocidad de avance utilizado, si es automático, por máquina, o si es manual también, ¿no? Se debe indicar. Hay que hacer una medición. ¿Cuánto es el avance por cada cordón de soldadura que ha hecho un soldador, por ejemplo, en un tipo manual, ¿no? Es decir, lo que avanza generalmente son de 15 hasta 25 centímetros, ¿no? Por cada electrodo. ¿Qué tipo de cordón va a ser? Si es un cordón recto, o sea, sin hacer oscilación, o si es entrelazado, ¿no? Hay que ir viendo, ¿no? Ese tema, esas ya son técnicas de soldadura que utiliza el soldador también. La oscilación se indica la amplitud de la oscilación para procesos por máquina o automáticos, sino el ancho del cordón, ¿no? La oscilación va a ser los dos extremos en el que oscila el soldador, por ejemplo. Si va a ser una máquina, un proceso automático, también eso es programable. El operador de soldaduras que programa todo eso. Se indica si es simple o múltiple, ¿no? Las pasadas. En nuestro caso, el WPS que nosotros estamos tomando de referencia son pasadas, es pasada simple, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque, lo vamos a ver esto, porque a veces muchas personas confunden, ¿no? Cuando dicen, se indica si es simple o múltiple, ¿no? Y muchas personas lo toman de esta manera, para que no se diga. Como acá ven varios cordones y dicen, estos son pasadas múltiples, pero no es así. Son pasadas simples. ¿Por qué? Por cada pasada solo un cordón hacen acá, ¿no? 1, 2, 3 y lo van llenando uno por uno. Ya entonces son pasadas simples. Cuando se refiere a pasadas múltiples, ya cuando utilizo, por ejemplo, 2 o más metales de aporte, varillas de aporte, ahí van a ser pasadas múltiples. En el caso de que yo utilice, por ejemplo, para otro proceso, GETAO, que es muy comúnmente, lo utilizan los soldadores, usan el cordón y ponen 2 varillas de alimentación. Entonces, van a ir formando 2 cordones, o solo uno, pero van a ir fundiendo dos electrodos en sí, 2 materiales de aporte. Y bueno, en electrodos se indica si el electrodo es simple o múltiple, ya lo habíamos hablado, ¿no? Por ejemplo, aquí nos está referenciando a SAO también, ¿no? Otros, información adicional como ser distancia entre electrodos, ¿no? Esas distancias también es necesario establecerlas, pero esos datos se los van a medir también durante estemos
mientras estemos realizando la calificación o la soldadura de la probeta para el PQR, ahí es donde se va a hacer la medición, ¿no? Bien, en QW 150 vamos a tener los ensayos mecánicos, ¿no? Los que habíamos estado hablando. Ensayos de tracción, ensayos de plegado guiado, ensayos de impacto y ensayos de soldadura de filete, por ejemplo, ¿no? Y otros ensayos también en caso requieran, dependiendo qué tipo de ensayo es el que vamos a realizar. Vamos a ir escribiendo cada una de estas. Se indican los detalles de los ensayos de tracción realizados. En general son 2 probetas, de acuerdo con QW 462.1. Estos son para los ensayos de tracción. Ahorita vamos a ver el ejemplo, vamos a hacerlo con la norma misma, ¿ya? El espécimen, tenemos que detallar el número de espécimen que vamos a utilizar, por ejemplo. Identifica a qué número de probeta se refiere, ¿ya? Todas están nombradas. Ahorita vamos a ver en el WPS, digo, en el PQR, perdón. El ancho indica cuál es el valor medido del ancho de la probeta. El espesor indica cuál es el valor medido del espesor de la probeta. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver eso. El área es el resultado de multiplicar los valores anteriores, ¿no? El ancho por el espesor. O el ancho y el espesor en sí. La carga de la rotura se indica cuál es el valor de la carga para fracturar la probeta. La tensión de rotura es la división del valor de la carga por el área de la probeta. El tipo y lugar de la fractura se indica el tipo frágil o dúctil y el lugar dentro o afuera de la soldadura en el saque, ¿ya? Veámoslo primero esto, que me estaba hablando el tema de los ensayos de tracción, ¿ya? Y nos vamos a ir a QW 462.1 y lo vamos a identificar en la norma. Vamos a irnos por aquí. 131. Y acá tenemos estos datos, pero acá lo vamos a revisar, este dato está más completo. Bien, la 451.1 es, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos dice, si ustedes se dan cuenta, aquí están los tipos y números de pruebas requeridas, nos dice, ¿no? Si lo pueden leer acá. ¿Ya? Tensión, doblez guiada, para las pruebas de tensión y doblez guiada, ¿no? Nos va a decir si son dobleces guiadas de cara o de raíz, ¿no veo? Si son de lado, doblez de lado. Y estos son los ensayos de tracción que se la va a realizar. Por ejemplo, si nosotros vamos a realizar los ensayos a una probeta que tiene un espesor de 10 milímetros, si ustedes recuerdan, habíamos hablado acá, nos está especificando los rangos de los espesores del cupón que nosotros estamos soldando en este caso, ¿no? Entonces nos está diciendo, habíamos dicho que es un espesor de 10 milímetros, y acá nos dice desde 1.5 hasta 10 milímetros incluido, ¿no? Entonces nuestra probeta va a estar dentro de este rango. Ya dentro de este rango. Y si nosotros nos vamos acá, habíamos dicho que estos datos, el que nos dice desde qué espesor mínimo podemos soldar, desde 1.5 hasta 2 veces el espesor, que en este caso sería, si tenemos 10, nos va a habilitar para soldar desde un espesor de 1.5 hasta 2 veces el espesor, que serían hasta 20 milímetros nosotros vamos a poder soldar. Ahora, el máximo espesor de depósito de metal de soldadura va a ser hasta el doble. Si por una pasada yo he depositado, un ejemplo, 6 milímetros, me va a calificar para soldar un espesor hasta 6 milímetros por cada pasada, ¿no? Entonces, esta T minúscula es el metal depositado. Ahora, el tema de los ensayos. Si se dan cuenta, acá tengo el ensayo de tensión, que me va a decir que voy a necesitar 2 cupones para el ensayo de tensión, para este tipo de probeta, para una probeta de 10 milímetros, ¿no? De espesor. También me va a decir que voy a tener, miren, me dice, voy a hacer la nota 5. Veamos qué nos dice primero la nota 5. Nos dice 4 dobleces de lado, o sea, 4 pruebas de dobleces de lados pueden ser sustituidas por lo requerido, dice, ¿no? Dice dobleces de cara, face, y dobleces de raíz, dice. Cuando el espesor es 3/8, 10 milímetros y mayores, dice, ¿no? Entonces, estamos con 10 milímetros. ¿Qué es lo que quiere decir? Acá me dice que necesitas 2 dobleces de cara y necesitas 2 dobleces de raíz, ¿verdad? Pero la nota 5 me dice que yo puedo sustituir
estas dobleces de cara y dobleces de raíz por 4 dobleces de lado, dice, ¿no? O sea, puedo yo utilizar 4 dobleces de lado a cambio de utilizar 2 dobleces de cara y 2 dobleces de raíz, ¿no? Entonces, eso también es una ayuda que nos da la norma, ¿no? Es una parte de poder optimizar también los ensayos mecánicos, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir interpretando. Ojo que hay muchos puntos, siempre hay que leerlo la norma, ¿no? Como les había dicho al inicio de los webinars, siempre que nosotros vayamos a vertir una opinión técnica, hagámoslo respaldándonos en un documento o en algo que esté escrito dentro de la norma, por si acaso, ¿sí? Entonces, esta es una opción que nos da la norma y la podemos nosotros realizar. Ahora, si no la queremos realizar, entonces podemos seguir utilizando las 2 dobleces de cara y las 2 dobleces de raíz, ¿no? Van a seguir siendo 2, 4, 6 cupones para ensayos destructivos, ¿no? Si yo utilizo, lo activo la nota 5, de cualquier manera voy a necesitar 4 dobleces de lado y van a seguir siendo 6 cupones, ¿no? Entonces, esta tabla es para identificar la cantidad de ensayos mecánicos que nosotros vamos a necesitar para calificar el PQR. Bien, vamos a continuar entonces. Ensayos de plegado guiado, ¿no? Lo que habíamos visto también, justo hace un momento, en la tabla. Se indican los detalles de los ensayos de plegados realizados. En general son 2 plegados de cara y 2 plegados de raíz, ¿no? O 4 laterales, ¿no? Es lo que habíamos estado haciendo el ejemplo, ¿no? Estos son las dobleces de lado, los laterales que nos dicen. 2 plegados de cara y 2 plegados de raíz. Si se dan cuenta, lo que nos está mencionando acá es cierto, porque generalmente son 2, nos dice, ¿no? Si se dan cuenta, casi en todos lados son 2, salvo en este caso, ¿no? 4. Aquí también hay 2 y aquí también hay 2. Ahora, si ustedes se dan cuenta, encima de 38 milímetros, se dan cuenta que ya no me permite hacer doblados de raíz y dobleces de cara, de raíz y de cara. Se dan cuenta, miren que aquí está con líneas, con puntos que nos indican que no debemos hacer estos ensayos, que directamente debemos aplicar la nota 5. ¿No? Nos dice hay que hacer 4 cupones de dobleces de lado. Directamente, ya es mandatorio, ¿no? Entonces, en este lado ya no lo vamos a utilizar. Mucho cuidado también con eso cuando estemos haciendo la evaluación de la cantidad de ensayos mecánicos que vamos a requerir para la probeta, ¿no? Eso va a ser en función al espesor del cupón. Los resultados, no se indica si se aprueba o se rechaza. No puede haber indicaciones mayores a 3 milímetros. Ensayos de impacto. Ya estos ensayos de impacto se les van a realizar cuando el equipo trabajará a temperaturas inferiores a 0 grados, ¿no? Se suele requerir resistencia al impacto. Eso es lo que les mencionaba, ¿no? En las tuberías de proceso, en las plantas de proceso, por ejemplo, hay tuberías que trabajan a baja temperatura, especialmente las de compresión, que llevan presión, van a trabajar con gas a presión, entonces tienden a congelarse. Incluso 0 grados no es nada en realidad, no llegan hasta menos 60, menos 40. Incluso los electrodos que nosotros vamos a utilizar también para soldar este tipo de equipos que van a trabajar a muy bajas temperaturas, también ya tienen ensayos de fábrica. Por ejemplo, los Lincoln, los Conarco, un E7018, por ejemplo, ya viene con ensayos de fábrica ya, ¿no? Que puede trabajar por debajo desde menos 26 hasta menos 26 o menos 29 grados bajo cero, por si acaso también, ¿no? Entonces, son datos que se tiene que hacer la evaluación el ingeniero de soldadura, tiene que evaluar el inspector de soldadura o la persona que sea responsable de esta área, ¿no? Que obviamente va a ser una persona especialista en el tema metalúrgico, tema de soldadura. El número de probeta, hay que identificar el número de probeta a que se refiere. Por ejemplo, ¿no? Del cupón hemos sacado de la probeta hemos sacado 2 cupones para tracción, hemos sacado 2 cupones para doblez de cara y 2 cupones para doblez de raíz, ¿no? Entonces, cada una de esas probetas hay que nosotros identificarla con un número o algún código que nosotros manejemos, ¿no? Ya sea el código que maneje la empresa o algo, ¿no? Pero sí o sí tiene que estar identificada para evitar cualquier tipo de confusión. También la ubicación de la entalla, ¿no? Esto es para impacto, ¿no? Entonces hay que realizar
como habíamos visto en las clases que están cargadas en la plataforma, al momento de realizar los ensayos de impacto, el cupón para la prueba tiene su forma de prefabricarlo, ¿no? De maquinarlo para poder realizar el ensayo, ¿no? El tamaño de la probeta, no tenemos que informar el tamaño de la probeta. La temperatura del ensayo, ¿no? Por ejemplo, indica que si la temperatura se realiza el ensayo desde 0 hasta menos 20 grados, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? De 0 a menos 20, por ejemplo. En el caso de que yo esté calificando un procedimiento para un material que va a trabajar hasta menos 40 grados, entonces yo tendría que probar el cupón, hacer el ensayo destructivo hasta menos 40, ¿no? Hay que indicar también los valores de impacto. Se indica la energía absorbida en joules, por ejemplo, ¿no? Los valores de impacto, porcentajes de corte, por ejemplo. Estos datos lo vamos a ir viendo ya. Si ustedes recuerdan, lo tenemos también cargado esto en los videos de la plataforma, ¿no? Que está bien a detalle por cada tipo de ensayo mecánico, ¿no? También cómo debe estar las dimensiones del maquinado para los ensayos mecánicos, por ejemplo. Ahora, en este caso, vamos a hacer un recuento. Habíamos visto que el PQR tiene que tener su número, tiene que estar el nombre de la compañía, debe referenciar al WPS que va a respaldar este PQR, identificar el proceso que se va a utilizar, el proceso de soldadura que se va a utilizar, también el tipo, si es manual, si es con máquina, automático, semiautomático. Acá también hay que referenciar el diseño de la junta, ¿no? Por cada cordón. ¿Cómo es que se ha hecho en realidad todas estas juntas? Digo, todos estos cordones de soldadura para rellenar el total del bisel preparado, ¿no? Para la junta. Lo que habíamos estado viendo también, los materiales base, si se dan cuenta, habíamos dicho que es un SA 516 grados 70, ¿no? Y esto hace referencia al P-Number 1 y va a ir al grupo 2. ¿Se acuerdan que la anterior clase lo hemos identificado en la tabla del ASME? Entonces, es eso lo que estamos referenciando. Nos dice, el espesor de la probeta del ensayo también hay que especificar, ¿no? Y en este caso está el espesor de la probeta, que son 38.1 milímetros. ¿Ya? El diámetro de la probeta del ensayo, como esta es una plancha en sí, no tiene un diámetro, ¿no? Entonces, este no aplica. Ahora, el otros, estamos poniendo ninguna pasada mayor a 13 milímetros, ¿no? Que esto es también que nos indica la norma, ¿no? Se le puede hacer una pasada mayor a 13 milímetros, pero hay que considerar otros factores más, ¿no? Mucho cuidado con eso. El tratamiento térmico, ¿no? En el caso de que existiese un tratamiento térmico, hay que referenciar la temperatura a la cual se hace el tratamiento térmico. En este caso está con 626. Y estos datos, por si acaso, ya son reales, ¿no? Ya son reales, ¿no? Los datos con los cuales tal cual se ha hecho en la ejecución de la probeta, tal cual aquí todo está registrado, ¿no? Y aquí dice el tiempo, 1 hora y 40 minutos. La velocidad de calentamiento y velocidad de enfriamiento, lo que se ha hecho, ¿no? Velocidad del ascenso y el descenso de la temperatura. Y nos dice, ya, y nos dice, la velocidad de calentamiento va a ser de 60 grados centígrados por cada hora, ¿ya? Y la velocidad de enfriamiento va a ser de 62 grados centígrados por cada hora. Entonces, mucho cuidado con eso igual, ¿no? Estos son datos muy importantes que sí o sí tienen que estar registrados. Como les decía en la diapositiva, esos datos son los primordiales y mandatoriamente deben estar en un PQR o en un WPS, tal cual, ¿no? Las diapositivas de la pasada clase. Los metales de aporte, lo habíamos estado mencionando. Habíamos dicho que tiene una especificación SFA, que esta especificación corresponde al ASME 2. O sea, la norma ASME, la sección 2, la parte C, que es específicamente para los materiales de aporte. Y ahí nos va a decir el 5.1, digo 5.5 es en este caso, ¿no? La clasificación AWS, ¿cómo lo clasifica AWS? Es tal cual como nosotros comúnmente lo conocemos en la industria, ¿no? Por ejemplo, un 60-10, un 70-18. En este caso es un 80-18, ¿no? Para la soldadura de esta probeta. El metal de aporte, el F-number. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del F-number? Que esto es una agrupación para los metales de aporte. ¿Cómo lo agrupa la norma ASME, ¿no? En este caso estamos con el F-number 4. El análisis de soldadura, el análisis químico en sí, que habíamos dicho que es el A-number y este va a ser el A-number 10.
¿no? Se dan cuenta que todo lo que habíamos mencionado está registrado acá. Así tal cual debe estar registrado y que sea entendible, ¿no? Porque cuando esté en el campo, este documento sí o sí siempre va a estar en el taller donde se están realizando las actividades de soldadura o va a estar en el campo donde se está haciendo el montaje mecánico y la soldadura del proyecto, por ejemplo, ¿no? Y debe ser entendible para todas las personas que puedan, o sea, obviamente las personas del área de soldadura que estén interviniendo en la construcción, ¿no? Tiene que ser entendible. El diámetro del metal de aporte, en este caso estamos con estos 12 ha soldado, ¿no? Les había dicho que para esto debemos registrar todos los datos reales tal cual se ha soldado la probeta, ¿no? En este caso se han soldado con un electrodo de 3.2 milímetros y un electrodo de 4 milímetros. ¿No? Ahí está. Y el espesor del metal de soldadura va a ser 38.1 milímetros, porque recuerden que todo esto es lo que nosotros estamos llenando. Desde este punto hasta este punto es lo que nosotros vamos a llenar con metal de soldadura, ¿no? Entonces se va a cubrir prácticamente el espesor del metal base con soldadura. Las posiciones en QW405, también dense cuenta que toditas están referenciadas, ¿no? Con el QW que le corresponde en la norma ARMA, en la sección 9, ¿no? La posición en la cual se ha soldado la junta, en este caso va a ser 3G, y acá lo que les mencionaba también, si es ascendente o es descendente, ¿no? También hay que plasmarlo en el documento. Si va a haber un precalentamiento en QW406, ¿a cuánto lo hemos calentado antes de iniciar la soldadura? No es un precalentamiento, no, lo hemos calentado a 30 grados centígrados. La temperatura entre pasadas, estos son mediciones que se hacen durante la soldadura, obviamente, pero entre las pasadas que realiza el soldador, ¿no? De los cordones de soldadura ahí. Y se ha registrado 221 grados centígrados. Acerca de los gases, como este es un proceso SMAU, soldadura por electrodo revestido, entonces no va a tener ningún tipo de gas de protección, ¿no? Su gas se genera a través de la descomposición del revestimiento mismo del electrodo revestido. Este es otro punto que hemos revisado en las diapositivas. Las características eléctricas, ¿ya? Hay que poner qué corriente es, corriente continua, ¿no? La polaridad, siempre hemos dicho hay que tomar de referencia al electrodo, el portaelectrodo en realidad, ¿no? Y aquí nos dice positivo, en este caso el electrodo va a ser positivo. La intensidad de corriente va a ser desde 91 amperios hasta 164 amperios, que sería un mínimo y un máximo, ¿no? Y la tensión, este es el voltaje, también tenemos un mínimo y un máximo, ¿no? Que va a ser de 21.3 a 24.5 voltios, ¿no? Esos datos siempre hay que registrarlos un mínimo y un máximo. Ahora, en el caso de que si se usara un electrodo de tungsteno, se lo tendría que plasmar en este punto, pero en este caso no aplica, ¿no? No es un electrodo de tungsteno porque no es un proceso jetado. El modo de transferencia, como les había mencionado hace rato, GMAU o FKU tampoco va a aplicar porque este es SMAU. Y el calor aportado acá no aplica, ¿no? Las técnicas. La velocidad de soldadura, si ustedes dan cuenta, acá nos dice 128.5 milímetros por minuto es el avance, la velocidad que se da, ¿no? Y este es un cálculo que se hace durante o mientras el soldador está soldando, ¿no? Por ejemplo, para una varilla de electrodo habíamos quedado que más o menos el soldador, dependiendo a la velocidad y a la cantidad de aporte que tiene en el cordón de soldadura, puede avanzar entre 15 y 25 centímetros. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos esa distancia. Tenemos esa distancia y nosotros le calculamos el tiempo en el que ha soldado esa distancia y mediante la fórmula ya de velocidad ya tenemos nosotros, pues, ¿no? La velocidad milímetros por minuto, centímetros por minuto, dependiendo de nuestra comodidad, ¿no? El modo de repelado de raíz, en este caso, es amolado. ¿Por qué? ¿A qué se refiere este punto de modo de repelado de raíz? Vamos a verlo en la junta. Si ustedes se dan cuenta, cuando inicio la soldadura, voy a iniciar por la parte superior, ¿no? Voy a iniciar el pase de raíz, segundo pase, tercer pase, cuarto, quinto, hasta N pases, hasta cubrir esta primera ranura, ¿no? Luego tengo que soldar por este otro lado. Entonces, no puedo soldar directamente. El repelado debo hacer una limpieza de todo este punto. Sí o sí debo hacer una limpieza. Perdón.
No, no te preocupes, Belinda. Justamente por todos lados está viendo ese problema de la señal de internet. Por acá igual está, por las tormentas que está viendo, las lluvias y todas las situaciones que están pasando. Pero cualquier cosa, de cualquier manera, esta clase igual va a estar grabada, ¿no? Cualquier momento. Esta misma noche ya va a estar en la nube igual. Y en la plataforma igual lo estamos subiendo las clases de los webinars que estamos haciendo en vivo. No se preocupen por eso. Y bien, como les decía, entonces en este punto ya hay que hacer una limpieza. ¿Por qué razón? Al hacer la raíz, aquí ya voy a generar escoria atrapada, puede haber alguna falta de fusión, no pueden ocurrir un montón de situaciones que pueda necesitar que yo tenga que remover. Aquí se va a remover y va a quedar un bisel ya tipo U, porque yo lo voy a remover y quitar todas esas discontinuidades que posiblemente hayan quedado, ¿no? Y se le hace una inspección visual y se ve que tienes que ver que quede metal de soldadura sano, o sea, solo se tiene que ver el metal base ahí limpio, ¿no? Sin porosidades, sin faltas de fusión, sin inclusiones de escoria, ¿no? Y recién se procede a soldar los siguientes cordones que continúan hasta completar toda esta ranura, ¿no? Y a eso se refiere esta de acá, dice, el modo de repelado de la raíz va a ser de manera con amoladora en este caso, ¿no? Dice, un amolado me dice. De esa manera se está procediendo. Ahora me dice pasada, simple o múltiple, ¿no? Por lado, que me dice múltiple, electrodos, simple o múltiple, ¿no? El electrodo va a ser simple porque solamente voy a utilizar un electrodo, ¿no? Eso ya lo habíamos aclarado la pasada clase. Y bien, este es el punto al que estábamos revisando recientemente. Vamos a evaluarlo con la norma, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, aquí están los ensayos de tracción QW150, ¿no? En este caso, nosotros tenemos 38.1 milímetros, si recuerdan, ¿no? 38.1 milímetros. Ahora veamos en la norma cuántos cupones para el ensayo de tracción nos pide. Estamos hablando acá, aquí nos dice desde 19 hasta 38 milímetros, nos dice, ¿no? Ya, por ejemplo, acá, vamos a ver, entonces estaríamos 38.1, aquí nos caería el cuponcito, ¿no? Desde 38 hasta 150 milímetros, nos dice. Entonces, ¿cuánto me va a pedir? Tensión me pide 2 cupones. Me dice, voy a necesitar 2 cupones para tracción, digo, para tensión, pero me dice, véase la nota 4. Veamos qué es lo que nos dice la nota 4. Dice, ver QW 151.1, QW 151.2 y al punto 3 también para detalles de múltiples especímenes. Dice, cuando los espesores de los cupones están por encima de 1 pulgada. Nos dice, ¿no? Entonces, veamos el 151.1. Estamos en 151.1, nos dice, ¿no? 151.2. Acá lo vamos a ver esto. Ya, estos son detalles nomás, no son detalles para múltiples especímenes nomás, ahorita lo estamos confundiendo. Ya, pero en este caso, vamos a ir viendo la norma. ¿Dónde estamos acá? Estamos aquí en el WPS. Bien, en este caso, si ustedes se dan cuenta, tenemos 38.1 milímetros. Ahorita lo vamos a aclarar ese punto. Primeramente lo vamos a ir identificando. Si se dan cuenta, aquí tenemos los ensayos de tracción y tenemos los ensayos de plegado guiado, ¿no? Nos dice, si se dan cuenta, aquí les están diciendo side bend 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no ven? Están toditas, están referenciadas. En este caso tenemos la tensión 1, tensión 2, tensión 3 y tensión 4, ¿no? Toditas están referenciadas. Y si se acuerdan en la diapositiva que nos decía que nosotros tenemos que marcar el diámetro, ¿no? En el caso de que sea una que tenga el ancho y altura, hay que medir el ancho y altura, ¿no? En este caso el ancho no aplica porque si se dan cuenta, vamos a ver el ensayo mecánico de tracción, acá abajo está. Esta es circunferencial, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? No, este ensayo es circunferencial. Ahora, lo que yo les decía, aquí lo mismo, el ancho no lo está registrando porque este es circunferencial. El diámetro sí lo está referenciando. El área, obviamente, ya es el cálculo que hay que hacer.
también la tensión máxima a la cual ha hecho la rotura, ¿no? Y esto es lo que teníamos que ver ahorita en la norma, ¿no? Tenemos dos muestras, tenemos una muestra y tenemos dos muestras de ensayo de tracción. Y esto debería estar reflejada en la norma. Lo que nosotros estamos viendo es para un cupón de 38.1 milímetros, lo que correspondería en este rango de espesores, ¿no? Me va a calificar desde 5 milímetros hasta 200 milímetros de espesor. También me va a calificar para el espesor máximo por depósito de soldadura y me dice que son dos cupones de tensión que debo tener yo, ¿no? Entonces vamos a ir a verlo acá, que está, ¿no? Y este es el reporte del laboratorio en sí, ¿no? Del laboratorio certificado que realiza los ensayos mecánicos, ¿no? Y también este registro nos va a dar los datos, ¿no? Su número de informe, para qué cliente, en base a qué norma lo están haciendo. Si se dan cuenta, mira, acá nos dice ensayos mecánicos según ASME 9. En este caso ha sido la edición 2010. La edición la define el cliente, por si acaso, ¿ya? El cliente le va a decir, yo necesito que me construyan este tanque en base a la norma ASME 9, la edición 2019, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos les van a... 2010, la adenda 2013, ¿no? Entonces, el cliente es quien te va a definir eso. Y te dice, el ensayo ha sido realizado para el respaldo del WPS y PQR 167. Si se dan cuenta, está referenciando toda la vida, ¿no? A cuáles va a soportar, de cuáles va a ser su respaldo este documento. Y aquí está referenciando también al soldador. El material de aporte es el E8018C1, el H4, y en este caso es Lincoln. Para el proceso de soldadura es MAO, ¿no? Y también nos va a especificar el espesor, digo, el material de aporte que sería, digo, el material base, que sería el 516 grados 70, ¿no? Que también está plasmado en el, en el PQR y en el WPS, ¿no? Aquí está, 516 grados 70, tenemos el espesor de la probeta, tenemos el electrodo, que ahorita lo vamos a ver, está por acá el electrodo. Vamos a verlo acá, ¿no? Esto está más arriba. PQR. Y tenemos el electrodo que sería el 8018C1H4, ¿no? Ese es el mismo electrodo, igual, que está referenciando en los ensayos de los laboratorios. ¿Dónde estamos? De la misma manera, para los ensayos de doblez guiada, ¿no? En este caso, nos está diciendo que van a hacer doblez de lado, miren, si se dan cuenta, doblez lateral, doblez lateral, doblez lateral y doblez lateral. Son 4 dobleces laterales. Aquí aplica lo que habíamos estado mencionando hace un momento. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Nos íbamos a la nota 5 y nos decía que podemos utilizar 4 dobleces de lado para sustituir a las dobleces de cara y las dobleces de raíz. Pero al ser un material, un espesor mayor, entonces se dan cuenta que les ha dicho que aquí ya no me contempla ya no me está contemplando los dobleces de cara ni de raíz. Entonces directamente me dice 4 cupones para dobleces de lado. Y eso es lo que estamos realizando acá, ¿no? Aquí está. Doblez de lado 1, doblez de lado 2, doblez de lado 3 y 4. Y nos está diciendo que todas están satisfactorias, ¿no? O sea, no hay ningún daño que sea considerable o que rechace el cupón de prueba. Ahora, aquí también está registrado eso. Si se dan cuenta, son 1, 2, 3 y 4, ¿no? Son los 4 dobleces de lado. Y justamente acá me va a dar el detalle más claro. Por ejemplo, la muestra 1 me dice plegado lateral, que va a ser la figura, esta es la figura 1 en sí, ¿ya? Aquí está la figura 1. Son 4 dobleces de lado. Y el resultado me está diciendo que las 4 están aprobadas y nos va a decir la descripción de la discontinuidad. En el caso se haya encontrado algo, también tiene que describir, ¿no? Por ejemplo, me dice que en la muestra 1 ha encontrado una indicación menor a 1 milímetro. Entonces, no es algo que sea relevante como para poder rechazar la probeta. Nos dice que la muestra 2 va a estar sin indicación. La muestra 3 también tiene otra indicación menor a 1 milímetro. Y la muestra 4 también va a estar sin indicaciones. Ahora, ¿dónde yo voy a ver cuándo o cómo yo sé cuándo esta probeta, si tiene una indicación, cuándo voy a saber yo de que esa probeta está rechazada? ¿Ya? Si recuerdan, tenemos en la plataforma una clase específicamente al maquinado de este tipo de piezas, cómo yo debo maquinar,
las distancias de este arco, de este radio que debo tener, la distancia de estos puntos, las distancias de esta parte maquinada, la parte circunferencial, todas esas distancias están en la plataforma en una clase específica de los ensayos mecánicos, ¿no? Si se dan cuenta también, hay los detalles, cuánto es lo máximo que yo puedo aceptar en una discontinuidad en un cupón también, ¿no? Eso es un poquito más largo, no nos va a alcanzar la clase ahora, pero hay que repasarlo lo que está en la plataforma, las clases que están en la plataforma, ¿no? Que lo tienen ahí. Esos son los ensayos mecánicos, ¿no? Para el PQR. Ahora vamos a entrar a ver lo que es el WPQ de los soldadores para terminar. Y mañana vamos a elaborar ya la parte práctica. Vamos a elaborar el WPS que les mencionaba, vamos a elaborar el PQR y también el WPQ que corresponde al soldador, ¿ya? Entonces, esas partes, ¿por qué yo lo estoy repasando de esta manera todo bien a detalle? Es para que ustedes puedan también identificar en la norma. Más que todo, a mí me interesa que ustedes sean capaces de poder identificar en la norma. ¿Se acuerdan que en la primera clase, la primera diapositiva, y esto también está en la plataforma IS, tenemos QW100, son los requisitos generales de soldadura. Ahí ustedes van a encontrar todos los datos que van a ser referente a los requerimientos generales de soldadura. QW200, la calificación de procedimientos de soldadura. Aquí va a estar todos los datos para la calificación del WPS, lo que hemos hablado en la anterior clase. Y ahora van a ver que el QW300 es ya para la habilidad del soldador, ¿no? Que es para calificar ya a los soldadores, ¿no? Entonces, así de esa manera, es una forma mucho más práctica y más fácil también para que se pueda entender y se pueda utilizar la norma, ¿no? Porque como ven, la norma es bastante amplia, no es difícil, lo único que hay que saber es ubicarse en los puntos principales e interpretar la norma también, ¿no? Cada punto que nos da, QW300, QW350, por ejemplo, ¿no? Hay que interpretarlo. Y otra recomendación también es tratar de utilizar siempre la norma en inglés, ¿no? De hecho, no, está bien utilizar la norma en español también, pero hay algunos datos o algunas palabras técnicas que no están bien traducidas, ¿no? Entonces, yo personalmente lo he podido ver y como recomendación, yo preferiría que utilicen en el idioma inglés, ¿no? Para hacer una interpretación más adecuada también. Bien, ahora hablando del WPQ, que este sería la calificación del desempeño del soldador o el operador de soldadura. El propósito del WPQ es asegurar que el fabricante posea soldadores u operadores de soldadura que utilizando sus procedimientos, en este caso de los procedimientos son los WPS y los PQR, ¿no? Son capaces de realizar una soldadura aceptable, ¿ya? Al decir aceptable, se refiere que la soldadura que vayan a depositar los soldadores sea sana, no tenga lo menos posible discontinuidades, ¿no? La especificación de procedimientos de soldadura, ¿no? El EPS dice, utilizada para la calificación deberá ser idéntica para todas las variables esenciales, excepto por los requerimientos de temperatura, de precalentamiento y de tratamiento térmico. ¿Ya? ¿Por qué razón? Es que en estos datos, cuando tú realices un WPQ, no vas a necesitar hacerle, si tu procedimiento de soldadura tiene un tratamiento térmico, ¿no? O tienes que darle un mantenimiento de temperatura, ya no va a ser, no siempre, no en todos los casos, ojo eso, ¿sí, no? No va a ser necesario que tú vayas a reproducir lo mismo para el soldador. En muchas ocasiones, salvo sea un material especial como un Penamber 11, por ejemplo, o esté soldando una probeta, al soldador le des un cupón de prueba que sea mayor a 1 pulgada, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso ya hay que hacer un mantenimiento de temperatura, hay que hacer un precalentamiento, porque aparte que se puede distorsionar, puede generarse algún tipo de fisura o alguna discontinuidad que le va a afectar en el resultado del soldador, ¿no? Se aprueba o reprueba, ¿no? Entonces, mucho cuidado en ese punto también. Y bien, como lo habíamos estado mencionando, si se van a dar cuenta que es prácticamente los datos más importantes que siempre vamos a usar, el nombre del soldador, su número de documentos y su DNI, su cédula de identidad, un número de identificación personal. El cuño es la identificación que le da la empresa. Puede ser la identidad, ¿no? El número de soldador. Generalmente
El cuño es un W de welder, ¿no? W01, W02, W03, digamos, ¿no? Y lo va identificando dependiendo a cada empresa en realidad. Ellos manejan su control de soldadores. El procedimiento empleado, este procedimiento empleado va a ser el WPS. La probeta de soldadura de producción también hay que marcarla, ¿no? El material base empleado, si va a ser un 516 grado 70, si va a ser un A36, por ejemplo, si va a ser un 106 grado B, por ejemplo, ¿no? Hay que marcar también el espesor. ¿Qué proceso de soldadura se está usando? Si está usando SMAO, si está usando FKO, o qué tipo de proceso, ¿no? También hay que referenciar. El tipo, si es manual, si es automático, si es semiautomático, por ejemplo. También hay que detallar si hay un material de respaldo, ¿no? Ya habíamos hablado del material de respaldo que se le pone en la parte inferior de la probeta cuando se realiza el pase de rayes, ¿no? Hay que detallar si es que lleva o no lleva. Hay que indicar si se está realizando en chapa, que esto es una plancha, o va a ser en un caño, ¿no? Si es una tubería, por ejemplo, la tubería cuando hace la posición 6G, digamos, ¿no? En QW403 hay que referenciar el material base. ¿Qué tipo de materiales? Al igual que el WPS y el PQR, hay que referenciar el material base. La especificación del material de aporte también, ¿no? El SFA, que hemos dicho, el SFA 5.1, 5.5, por ejemplo, que era nuestro caso en nuestro procedimiento de soldadura. La clasificación del material de aporte, ¿no? También hay que poner la clasificación. El QW404, el material de aporte, ¿no? El F-number, habíamos dicho que está agrupado por F-number. La sección 9 lo agrupa por F-number, ¿no? A los consumibles de soldadura. Si se va a utilizar un inserto consumible, como por ejemplo para Geta o PAU, también hay que hacerlo, ¿no? Y el formato del material de aporte, ¿no? Por ejemplo, para Geta, si es una barra maciza, o para PAU, ¿no? Si es alambre continuo igual. Y hay que ver los procesos de soldadura, si es una o mayor a 3 capas, ¿no? Mínimo, digamos. ¿No? Hay que ir verificando. Esto lo vamos a ver en el ejemplo ahorita. Estos son los enunciados, por si acaso. Posición calificada, ¿qué posición se está calificando? Progresión vertical, si es vertical ascendente o es vertical descendente, también eso hay que registrar. El tipo de gas combustible, por ejemplo, para la soldadura oxiacetilénica, la acetileno saben que es volátil, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que especificar, ¿no? Si en el caso fuera una soldadura oxiacetileno. W408, si es un gas inerte de respaldo, por ejemplo, el argón o el CO2, ¿no? Que se utiliza el argón para el GETAO y el CO2 para el GEMAO, por ejemplo, o el FKO también. El modo de transferencia para GEMAO, habíamos hablado de que hay el modo de transferencia por cortocircuito, modo de transferencia globular, ¿no? Entonces, esos datos hay que registrar en el caso suceda, ¿no? Y la polaridad, corriente y polaridad, toda la vida. Bien, vamos a empezar con el encabezado. Nosotros debemos registrar los apellidos y nombres del soldador calificado. Toda la vida es su identificación. Acuérdense que el WPQ es un documento que respalda de que ellos sí son hábiles o capaces de realizar una soldadura sana, ¿no? Acorde a un procedimiento de soldadura. Entonces debe estar bien registrado, ¿no? Todos sus datos para que no suceda en el caso de que si solamente le ponen el puño, no identificación del soldador W01, por ejemplo, y no tengo registrado el nombre, entonces va a venir cualquier otra persona y va a decir soy el 01 y lo va a soldar, digamos, ¿no? Entonces, lo mejor es siempre registrar el nombre, apellido y también su documento de identidad, ¿no? Para evitarnos de que sucedan ese tipo de situaciones que yo les comento que ha ocurrido a través de la vida profesional de uno, va viendo muchas cosas, ¿no? Y sucede muchas veces, o por confusión algunas veces agarran y ponen otro documento a otro soldador, digamos, ¿no? Porque no está referenciando el nombre y ni el documento de identidad, ¿no? En mi caso particular, yo siempre ando poniendo el nombre, la cédula de identidad, incluso incluyendo se le puede adicionar una foto más del soldador, ¿no? Generalmente en la parte de fiscalización es que te piden incluso fotocopias de carnet, fotos actuales, cédulas de identidades y todo eso, ¿no? Lo que habíamos hablado del tema del cuño es la identificación que le da la empresa. Ya le pueden llamar S de soldador 01, por ejemplo, o W de welder 01, por ejemplo, ¿no?
Entonces, eso es una numeración, cómo lo distribuye internamente la empresa. El procedimiento empleado, dice, ¿no? El WPS es la especificación de procedimiento de soldadura utilizado para la calificación. Debe incluir la revisión utilizada, ¿no? Si yo lo voy a calificar al soldador, debo referenciar bajo qué condición él va a calificarse, ¿no? Bajo qué WPS. Acuérdense que la WPS nos va a dar todas las directrices para realizar una soldadura en producción, ¿no? Entonces, el soldador que califica solamente va a poder realizar soldaduras acorde a cómo está calificado el WPS. Se dan cuenta que van a ir siempre de la mano WPS y PQR, y el WPQ sí o sí va a estar en función a lo que está plasmado en el WPS y PQR, ¿no? Porque el PQR es un certificado de habilidad del soldador en sí. Probeta de soldadura de producción, dice. Indica si el soldador realiza la calificación soldando una probeta o si se la radiografía en las primeras soldaduras realizadas en producción. Ahora vamos a ver un certificado de una calificación hecha en producción y también un resultado de una calificación de soldador hecha en una probeta, soldando solamente en una probeta, ¿no? Que no es en producción. Material base empleado, ¿no? Se va a indicar la especificación, ¿no? Que hace TME, si es ASME, etcétera, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando del 516 grados 70, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que especificar qué material base le está utilizando. ¿Qué penumber es? ¿Es un penumber 1? ¿Es un penumber 2, por ejemplo, ¿no? El espesor en el cual el soldador va a realizar la prueba de soldadura también, ¿no? Nos dice, indica el espesor de la probeta o el recipiente a presión en fabricación. Dice, ¿no? ¿Con qué espesor de probeta le vamos a tomar la prueba al soldador? Y bueno, tenemos los procesos de soldadura. El soldador, hay soldadores que pueden ser solo SMAO, pueden ser solo GETAO, GEMAO o FKO, por ejemplo, o hay soldadores que pueden hacer procesos combinados, pueden ser SMAO y GETAO, o incluso hay soldadores que saben soldar todos los procesos que son los más comunes en la industria, ¿no? Que en este caso es el SMAO, que es el que se usa más ampliamente, el GETAO, el GEMAO y el FKO, por ejemplo, ¿no? Hay soldadores, yo conozco soldadores que realizan estos procesos, incluso son operadores también de soldadura, ¿no? Entonces hay soldadores que son muy buenos, la verdad, y debemos indicar todos esos datos. Si el WPS me dice es soldadura SMAO y GETAO, tal cual nosotros debemos registrar en el WPQ. El tipo, ¿no? Tipo de soldadura utilizado, si es manual, semiautomático, ¿no? Entonces esos datos ya lo conocemos, ¿no? Sabemos qué es, cuándo es manual, sabemos cuándo es por máquina, cuándo es semiautomático, por ejemplo, ¿no? Los respaldos, ¿no? Se debe indicar también si se usa un material de respaldo para la calificación de soldador, ¿no? El rango, ¿no? Si se suelda sin respaldo, se califica con y sin, ¿no? Y si se suelda con respaldo, se va a calificar solamente con respaldo, ¿no? Esto es un rango de calificación que te da la norma, la sección 9 también. En QW 403.16 nos dice material base, si es chapa o es caño. Y nos dice, se debe indicar el diámetro. Por ejemplo, en el caso de un caño, ¿no? Una tubería, nos dice, el rango. Si califica con una chapa, que es una plancha en sí igual, o caño mayor o igual a 7 octavos de pulgada, estamos hablando en este caso del diámetro, ¿no? Del diámetro para tubería. Califica diámetro exterior mayor o igual a 2,7 octavos. O sea, si yo le voy a tomar la prueba, se entiende esta parte, ¿no? Miren, si califica con una chapa o caño mayor o igual a 2,7 octavos de pulgada, que son en realidad este es el diámetro exterior, ¿no? De las tuberías de 2 pulgaditas que comúnmente vienen, ya puede ser esquema 40, que es el estándar normal, o el esquema 80, por ejemplo, ¿no? Si yo le tomo en este diámetro la prueba al soldador, va a calificar para diámetros exteriores mayores a 2,7 octavos de pulgada, por ejemplo, ¿no? Que en este caso va a ser 2 pulgadas. Si el caño de diámetro exterior es mayor o igual a 1 pulgada, califica de mayores a 1 pulgada para diámetros menores. El mínimo es el diámetro calificado. A ver, aquí me voy a este punto voy a tratar de explicarles un poquito más.
Mira, si el caño es de mayor o igual a 1 pulgada, va a calificar mayores a 1 pulgada también. O sea, lo mismo que el anterior caso, ¿no? Desde el diámetro que ha soldado, que en este caso es 1 pulgada, también va a calificar para diámetros mayores. Ahora, en este caso, para diámetros menores, dice, ¿no? El mínimo es el diámetro calificado, ¿no? Por ejemplo, si va a soldar un cuponcito de 3/4, lo mínimo que el soldador va a poder soldar van a ser 3/4 nada más. No, eso es lo que nos dice aquí. Para diámetros menores, el mínimo es el diámetro calificado. Ahora, referente a los materiales base, dice. Indica si se utiliza material de respaldo y de ser usado, ¿cuál es? Dice, ¿no? O sea, ¿qué tipo de material es? Metal, o sea, si es metal, por ejemplo, ¿no? Metal de soldadura, si tiene fundente, si es soldado de ambos lados, o si es un material cerámico, ¿no? En este caso del respaldo, ¿no? Podemos poner nosotros un material cerámico, o si es cobre, por ejemplo. Ahora, en el caso del rango, si se solda con un P-Number 1 a 15F, P-Number 34, P-Number 41 a P-Number 49, califica a P-Number 1, no, se califica de P-Number 1 a 15F, ¿ya? P-Number 34 o P-Number 41 a 49. Lo vamos a ver esto en la norma ahorita mismo para que se pueda entender. Parece un poco confuso, pero no lo es. A ver, 403. Vamos a verlo en la norma. Te lo vamos a ubicar. ¿Dónde estamos? Estamos por acá. ¿Dónde estamos? Bien, acá está. Ya, como ustedes pueden ver, acá tenemos los datos, ¿no? Nos dice, ¿no? Los materiales base alternados, dice, ¿no? Para la calificación de soldadores, nos está diciendo. Esto es lo que está descrito ahí. Nos dice, metal base utilizado para realizar la calificación del soldador, nos dice acá, ¿ya? En el caso, yo puedo usar cualquiera de estos materiales base que me está indicando acá. Acuérdense que este P-Number 1, P-Number 15F, P-Number 34, P-Number 41 hasta P-Number 49 son los que están descritos por la norma en los cuadros estos, ¿no? En QW 422, ¿no? Tenemos los F-Numbers, por ejemplo. Vamos a ir viendo. Digo, los P-Numbers, ¿no? Aquí están los P-Numbers y nos va a ir identificando, ¿no? Aquí está el P-Number 43, por ejemplo. A estos datos P-Numbers es como nosotros debemos identificar. Ahora, si yo le tomo al soldador en cualquiera de estos P-Numbers que están dentro de este cuadro, va a calificar, dice, ¿no? Metales base para los cuales califica, va a calificar, en esta situación va a calificar para los mismos. Si se dan cuenta, dice P-Number 1, P-Number 1, hasta P-Number 15F, ¿no? P-Number 15F. P-Number 34. P-Number 34 también nos dice. O desde P-Number 41 hasta P-Number 49, nos dice. Desde P-Number 41 hasta P-Number 49. ¿No? Entonces, acá nosotros es donde vamos a poder revisar para qué P-Numbers está calificado, para qué materiales base está calificado el soldador, ¿no? Ahora, por ejemplo, el P-Number 1. ¿Cuál es el P-Number 1? Habíamos dicho que son los aceros más comunes como que habíamos estado utilizando. Lo vamos a ver acá. Por ejemplo, el SA36, que es el más comercial que nosotros tenemos, que muy comúnmente también hasta los tanques, las chapas de los tanques se realizan con un A36, ¿no? Entonces, las tuberías, por ejemplo, ¿no? Nos dice, por ejemplo, la presentación. En tubería, perdón. En tubería, que son piping, por el A106 grado B, por ejemplo, sigue siendo P-Number 1, P-Number 1, P-Number 1. Por esa razón es que la norma lo califica o lo agrupa en los P-Numbers. ¿Por qué razón? Habíamos visto que si yo le tomo la prueba en una A36, por ejemplo, que es un P-Number 1, me dice que va a calificar para un P-Number 1 también, ¿no? Entonces califica para todos estos P-Numbers 1 que están identificados por la norma, solo los P-Numbers 1 va a estar calificado. O sea, si el soldador ha calificado en un SA36, él va a poder soldar un SA106 grado A, un SA106 grado B, va a poder soldar, por ejemplo, una A139 grado A, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sigue siendo un P-Number 1, ¿no? Por esa razón es que la norma ASME
lo distribuye o lo agrupa de esa manera, para que nosotros no tengamos que estar haciendo un procedimiento para cada tipo de material o una calificación de soldador para cada tipo de material, ¿no? Entonces, si yo le voy a tomar, por ejemplo, en un P number 1, va a calificar para todos los P number 1, ¿no? Entonces, así es la manera que lo optimiza y lo hace más efectiva también, ¿no? Y no, ya no va a haber una necesidad de realizar varias calificaciones de soldadura para los soldadores, por ejemplo, para que si yo le tomo un A36 no tenga que volverle a tomar en un A106, por ejemplo, ¿no? Va a seguir, va a estar calificado el soldador porque sigue siendo un P number 1. Ya, vamos a continuar viendo entonces las diapositivas. Cualquier consulta, me pueden usar el micrófono y me dicen nomás, ¿no? Me dicen, esta partecita la puedo volver a explicar, no hay ningún problema. Ya estamos ahorita ya para ver la parte práctica del WPQ. Bien, los metales de aporte SFA, eso ya lo hemos visto y es lo mismo y está ubicado en QW404, que es lo mismo de la norma ASME. El material de aporte de la clasificación, las clasificaciones, ya saben, son 7018, esto es para GETAO, por ejemplo, ¿no? El ER70S-6, ¿no? Las clasificaciones está dependiendo también al tipo de proceso de soldadura. El rango no corresponde. Los materiales de aporte, el F-number, es la agrupación que le da la norma ASME también, ¿no? Justamente por eso, si yo califico en un F-number 3, el soldador va a estar calificado. ¿Se acuerdan que habíamos visto este cuadro? Lo vamos a ver ahorita. Esto es muy importante también. ¿Ya? ¿Dónde están los F-numbers? Sí, justo está acá. Aquí están los F-numbers, ¿no? Por ejemplo, podemos, habíamos visto el SFA 5.1, que es el E6010, por ejemplo, puede ser el E7010, el E8010, ¿no? Aquí me da la opción para ponerle la resistencia a la tracción, ¿no ve? Entonces me dice que es un F-number 3. Y si me voy a la cuadra de los F-number 3, en este cuadro que habíamos ya revisado una de las clases pasadas, yo tengo, ¿no? El F-number 3. Acuérdense que ahora estamos mencionando mucho con backing, cuando es con backing y cuando es sin backing, without backing, ¿no? Entonces, va a calificar solamente con backing para el F-number 2, ¿se dan cuenta? F-number 2 y va a calificar para el F-number 1. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es un F-number 1? Me voy a ir por acá, ¿no? Nuevamente a la tabla de los F-numbers, que son netamente para los consumibles. Y acá, todos estos son F-number 1. Y acá nosotros vamos a cambiar, obviamente, o vamos a ver qué correspondería. Esta es la resistencia a la tracción, ¿no? Por ejemplo, un 7028, por ejemplo, va a seguir siendo un F-number 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si al soldador yo le he calificado con un SFA 5.1 E6010, es un F-number 3, pero acorde al cuadro que habíamos visto hace un momento, me dice califica también para un F-number 1, ¿no? Entonces está calificado para soldar con un 7028, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? Esa es una de las maneras más prácticas también de explicarlo esta parte. Y también se puede ahorrar, o sea, ya no necesitamos realizar un montón de documentos. O sea, ¿qué pasa? Tendría que calificar al soldador con el E6010, pero quiero que suelde con el E7028, por ejemplo, tendría que volverlo a calificar con ese electrodo. Si quiero que suelde con el E7018, por ejemplo, tendría que volverlo a calificar para evitarnos de hacer tantas calificaciones. Entonces es que la norma lo agrupa de esta manera, ¿no? Y si se dan cuenta, todos los F-numbers 1 va a poder soldar el soldador. Los F-numbers 2 con backing, que nos decía el cuadro, también va a poderlo soldar, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros nos evitamos de realizar muchas calificaciones a un solo soldador. Vamos a continuar con esto, ¿no? Ese es el F-number. Y aquí está la tablita que les había mostrado. Justo ahorita habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto el E6010, que es un F-number 3, que iba a calificar para el F-number 2 con respaldo, para el F-number 1 con respaldo también, ¿no? Y donde nosotros vemos que F-number es el electrodo y lo hemos visto también el cuadro, ¿no? Donde está especificado para cada proceso de soldadura igual. Bien, variables y límites, ¿no? Los materiales de aporte e inserto de consumible.
El inserto de consumible, ¿no? Estos son solo para los procesos Getao y Pau, que también ya lo hemos visto para la soldadura de los PQRs, que es muy importante también registrarlo. El material de aporte, ¿no? ¿En qué formato viene? Si es solo para Getao, si es para Pau, por ejemplo, se refiere si es macizo o si es tubular. El rango, si es macizo, no califica tubular y viceversa, ¿no? Entonces eso hay que especificar. Las calificaciones en sí de los soldadores, nosotros debemos detallar todas las variables, específicamente tema de los procesos de soldadura, porque es el proceso de soldadura que va a utilizar el soldador en producción, ¿no? Entonces, en los WFQs es netamente procesos de soldadura, posiciones para las cuales está soldando el soldador, WPS que está utilizando, qué material es el que va a utilizar, qué electrodo es el que va a utilizar. Entonces, todo lo referente para la aplicabilidad ya de la soldadura debe estar registrado ahí. Por ejemplo, los materiales de aporte, ¿no? El espesor, habíamos hablado también ya de eso. Se refiere al espesor depositado en el primer proceso. Rango máximo 2 espesores del material depositado. Si se usó probeta por decir, en este caso es media pulgada, que está como 13 milímetros, y si hiciera un mínimo 3 capas de espesor, calificado, bueno, perdón, aquí engacho. Y si hicieron mínimo 3 capas de espesor calificado, es ilimitado. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tenemos una probeta de media pulgada, ya el rango se la debe realizar un máximo en dos pasadas, dice, ¿no? De soldadura, 2 cordones de soldadura. Y en el caso de si se hicieron mínimo 3 capas de espesor, el soldador calificado va a poder soldar espesores ilimitadamente, ¿no? ¿Por qué razón? Está haciendo un cordoneado, ¿ya? Un cordoneado está haciendo al realizar la soldadura. Como en el WPS que habíamos visto, esta es la soldadura cordoneada. Aquí estamos, en la gráfica del W. Esta es la soldadura, ¿no? Aquí está cordoneado. Una soldadura encima al lado del otro, ¿no? Así va a ser cordoneado. Se lo habíamos visto. Y bueno, las posiciones de soldadura, que esto más vamos a hacer énfasis ahora. Las posiciones, indica la posición de soldadura. Dice, ¿no? 1G, que va a ser bajo mano. 2G, que va a ser horizontal. 3G, vertical. 4G sobre cabeza. 5G, el caño a 0 grados, ¿no? Va a ser prácticamente horizontal nomás. Y el 6G, que va a ser el caño posicionado a 45 grados, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver ahorita directamente en la norma para ganar un poquito más de tiempo, que está mejor explicado también ahí. Vamos a ir a verlo. Y lo tenemos acá. Les recuerdo también que esta tabla de las posiciones la tenemos en la plataforma. Es una clase específica para las posiciones de soldadura. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de estas posiciones cuando es plana? ¿Cuántos grados me permite, la inclinación de cuántos grados me permite jugar cuando yo tengo una posición, por ejemplo, en 1G, en 2G, 3G, 4G, ¿no? Por ejemplo. Este es el plano vertical y referente al plano horizontal. Estos datos los tenemos registrados también ahí en el video de la plataforma, ¿no? Aquí están las posiciones 1G, 2G, 3G y 4G, lo que estábamos hablando en la diapositiva. Y en tubería tenemos el 1G rotado, si se dan cuenta, esto es prácticamente horizontal, a 0 grados, como nos decía. Tenemos el 2G, esto va a estar vertical y la soldadura se la va a realizar horizontalmente. Tenemos la posición 5G, que va a estar horizontal. Si se dan cuenta, el 5G es igual al 1G, solo que en el 1G, como está rotado, el soldador solo va a soldar en la parte de arriba. El soldador no se va a mover para nada. Esto va a girar a una cierta velocidad y el soldador va a ir soldando así poco a poco, hasta que el caño termine de dar su vuelta completa y el soldador lo vaya a hacer la unión final, ¿no? En el caso de 5G, el soldador tiene que dar la vuelta completa. El soldador es quien se mueve, ¿no? Empieza de arriba y va a ir girando, girando, va a dar la vuelta, ¿no? Hasta terminar la soldadura. Y tenemos la posición 6G, que va a estar a 45 grados. Tenemos las posiciones también en juntas a filete, ¿no? Estos son en realidad de esquina, que se utiliza, es muy ampliamente utilizado en estructuras, ¿ya? Entonces también es muy importante.
es revisarlo, revísenlo nuevamente el video que está explicado a detalles. Y estas son algunas posiciones especiales también, ¿no? Que también lo hemos explicado. Y acá son esta es la tabla para los rangos de calificación de posiciones a los soldadores. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo en la posición 4G. Ya nos vamos a marcar esto de acá. Y estamos hablando de plancha, ¿no? Ranura en plancha. Veamos la posición 4G. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Las gráficas de la norma. Y aquí estamos. La posición 4G, que esta va a ser sobre cabeza en realidad. Nosotros la conocemos como soldadura sobre cabeza, ¿no? La 4G. Si yo al soldador le tomo una prueba en esta posición, así sobre cabeza, en esta tabla, que es la 461.9, miren, le he tomado la calificación de prueba, le he tomado en 4G. Me dice que para plancha y tubería por encima de 24 pulgadas, o son 610 milímetros de diámetro exterior, outside diameter, va a calificar para soldar plana y sobre cabeza. O sea, esta es flat, ¿no? Es plana y esta es sobre cabeza. Y también me dice, para tuberías menores a 24 pulgadas, o sea, que son 610 milímetros de diámetro exterior, outside diameter, que son menores a 24 pulgadas, solamente va a poder soldar en plana, ¿ya? Y ahora, para soldadura filete, me dice, ¿no? Para plancha o tubería, soldadura filete va a calificar para soldar o es overhead, horizontal y flat, ¿no? Que serían plana, horizontal y sobre cabeza, overhead. Aquí abajo están las definiciones, por si acaso. También todas las tablas tiene ahí su leyenda, ¿no? Por ejemplo, F, flat, horizontal, vertical y sobre cabeza, ¿no? Y esta es una posición especial también. Ahora, habíamos dicho que le estamos tomando la prueba en una posición 4G. Entonces me dice que para tuberías mayores o por encima de 24 pulgadas va a calificar para plana y también sobre cabeza, ¿no? Para tuberías menores a 24 pulgadas, solamente para planas. Y para filetes, para todos los filetes y en plancha y tubería va a calificar para plana, horizontal y sobre cabeza. Veámoslo en la gráfica. Aquí está, habíamos dicho, lo hemos calificado para el 4G. Hemos dicho, cuando la tubería puede soldar tubería mayores a 24 pulgadas, va a poder soldar plana, o sea, le va a habilitar para soldar esta posición más y también va a poder soldar la posición en la cual ha sido tomada la prueba. Para tuberías menores a 24 pulgadas, puede soldar tubería, ¿no? Estamos hablando de una plancha en sí, lo hemos calificado en una plancha. Va a poder soldar tuberías en posición solamente 1G, en este caso. O sea, sería en esta posición, ¿no? Que sería esta rotada, ¿no? O puede ser no, sí, en esta posición, la posición 1G. ¿Por qué razón? Porque la tubería va a ser menor a 24 pulgadas. Ahora, para soldaduras a filete, ya que acá está, va a estar calificado para soldar en posición 1F, que es plana, también para la horizontal, que va a ser 2F, y también va a estar habilitado para la posición en la cual se ha tomado la prueba, ¿no? O sea, 4F. Va a ser sobre cabeza, pero a filete. Ahora, ¿por qué generalmente en los proyectos se les toma en tubería en posición 6G? ¿Ya? O sea, si ustedes se dan cuenta, cuando van a los proyectos, generalmente el inspector dice, ya, yo le voy a tomar una prueba en una posición 6G, verifica los espesores que cubra el WPS, el tipo de material, el electrodo, pero le toma en la posición 6G en tubería. Ahora, si se dan cuenta, cuando yo le sueldo en una tubería en posición 6G, para todos los diámetros en realidad me va a calificar, me califica para todas las posiciones, y para filete también me va a calificar para todas las posiciones, ¿no? Entonces es una ventaja por la cual los inspectores o las empresas los prefieren calificar a sus soldadores en la posición 6G, porque con esas están cumpliendo con la norma y además de que están probando de que el soldador sí es capaz de soldar en todas las posiciones. Ojo que esto de la norma sí es mandatorio, pero el cliente puede decirte una situación. Pongámosle que ustedes tienen un tanque de almacenamiento. Si se dan cuenta, la unión de planchas va a generar una soldadura vertical y soldaduras horizontales, ¿no? Y en la parte del techo, la parte interna va a generar soldaduras sobre cabeza.
Entonces, muchas veces el cliente, ¿no? Cuando están con sus inspectores de soldadura, con el conocimiento que tienen y toda esa situación, ellos te van a decir, no, señor, usted no me puede soldar en CG, usted suelda las posiciones reales que va a soldar en campo, que en este caso habíamos dicho. La parte del piso del tanque voy a soldar plana, ¿no? Va a ser 1G. En el cuerpo del tanque voy a soldar soldadura vertical, ascendente va a ser 3G, la horizontal va a ser 2G y la parte del techo, la parte interna, por ejemplo, va a ser sobre cabeza, va a ser 4G. Entonces, en esos casos, el cliente te puede solicitar y decir, ¿sabe qué? Tiene que tomarle las pruebas en todas las posiciones a los soldadores, tal cual. ¿Por qué razón? Porque si yo les voy a tomar en plancha en la posición 1G, 2G, 3G y 4G, tiene un cierto punto de dificultad en cada tipo de posición, ¿no? El soldador puede ser muy hábil, capaz de soldar en la posición 6G, pero prácticamente en la industria, yo también personalmente he visto que muchas veces tienden a fallar cuando están soldando en estas posiciones. Entonces, si bien la norma te permite, muchas veces ustedes pueden solicitar también, ¿no? Cuando estén o están fiscalizando un proyecto, pueden solicitar tal cual está la especificación técnica o acorde a lo que se está construyendo. En este caso yo puse el ejemplo de un tanque, porque en un tanque tú vas a utilizar prácticamente todas las posiciones, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Entonces yo necesito ver que el soldador en realidad suelde en la posición plana, en la posición horizontal, en la posición vertical y en la posición sobre cabeza, ¿no? Entonces necesito que sí o sí. Y así te evitas de que dé una sola probeta y haga un 6G, califique para todo, pero que tenga fallas ya en producción, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos evitar también. Hay que hacer un análisis siempre. Bien, vamos a ver ahorita el WPQ. Por ejemplo, este WPQ de soldadura. Ya, como les decía, tiene el número, la identificación del WPQ, ¿no? Tiene la fecha en la cual ha sido calificada, el nombre del soldador, por ejemplo, ¿no? Aquí está el nombre del soldador y el cuño también del soldador, el proceso de soldadura, que va a ser SMAU, el tipo de material que está siendo soldado, en este caso es un SA 106 grado D, y el espesor en el que está siendo soldado, ¿no? En este caso es 3/8, que es 9.5. Vamos a registrar también los procesos de soldadura que se van a soldar, por ejemplo, en este caso es SMAU, únicamente SMAU, pero acá voy a poner los valores reales y también voy a tener el rango calificado, ¿no? Como les decía, si yo estoy tomando en una probeta, esa probeta va a ser que califique en los siguientes números. Y aquí vamos a hacer esa explicación de la parte teórica que parecía un poco confusa. Por ejemplo, vamos a decir, aquí nos dice, ¿no? El respaldo, si es metal, metal de soldadura, metal soldado por ambos lados, es flux, etcétera, ¿no? Aquí nos dice que es SMAU, el electrodo es el E6010, ¿no? Sin respaldo, nos dice. Está, o sea, sí se está soldando realmente, ¿no? Aquí están los valores reales. Y también me dice que voy a hacer una segunda capa con electrodo E7018, metal de soldadura, ¿no? Ahora, ¿cómo me va a calificar? Va a calificar para el 6010 con y sin respaldo. ¿Se acuerdan que decía? Si sueldo sin respaldo, califica con y sin respaldo, decía, ¿no? Y decía, si sueldas con respaldo, va a calificar solo con respaldo, ¿no? Y en este caso, para el 7018, está sin respaldo igual, dice, no, aquí está con respaldo. En este caso, se dan cuenta, el pase de raíz se le realiza con el 6010. ¿No? Y el relleno sello se le realiza con el 7018. Por esa razón es que aquí no le habilita para soldar 6018 sin respaldo, ¿no? Aquí solamente está con respaldo. Ahora aquí lo que veíamos en los cuadros, el P number 1, ya, si se dan cuenta es el 106 grado B, y me va a calificar para todos los P numbers 1, lo que estaba en el cuadro, ¿se acuerdan? Dice P number 1 a P number 15F, P number 34 y desde P number 41 hasta P number 49. ¿No? Entonces, eso es todo lo que le va a calificar el soldador. Si, por ejemplo, yo voy a soldar un P-Number 34, no necesito volverlo a calificar al soldador. Ya con esta prueba, él ya ha demostrado capacidad para poder soldar los P-Number 1. Ahora, referente a los diámetros. La tubería que se ha soldado es de 60.3 milímetros de diámetro externo. ¿Se acuerdan? Estas son las tuberías de 2 pulgadas que nosotros siempre manejamos. ¿Ya? Pero el diámetro externo son 7 octavos de pulgada, ¿verdad? Por ejemplo, la ranura, ¿no? Dice, para
para plancha y tubería mayores a 25 milímetros de diámetro, estamos hablando, ¿no? Diámetro externo, y para filete van a ser ilimitados. Eso también está en el cuadro, ¿no? de la norma ASME, en el cual hay que comparar. Siempre hay que ir comparándolo de acuerdo al espesor que nosotros vayamos a tener, de acuerdo al diámetro que nosotros vayamos a tener. Es muy complicado saberlo esto de memoria, ¿no? Por eso les digo, siempre nosotros podemos vertir una opinión técnica respaldándonos en la norma, ¿no? Siempre respaldémonos en la norma. La norma es bastante amplia. Cuando uno están analizando puntos técnicos, hay maneras diferentes de que o sea, se la puede interpretar, ¿no? Entonces lo que se llega es a un común acuerdo, ¿no? Para interpretar la norma también. Ahora, el F-number, por ejemplo, ¿no? Que en este caso el 6010 es el F-number 3, ¿no? ¿Se acuerdan? El 6010. Y el 7018 es el F-number 4. Ahora, si se dan cuenta, tengo el F-number 3 que calificaba para el F-number 3, calificaba para el F-number 1 y también calificaba para el F-number 2 y el F-number 1, ¿verdad? Y acá también tengo adicionalmente el F-number 4, que es el 7018. Por tal razón que aquí está calificando para los F-numbers desde el 4 hasta el 1 en sí. Inserto de consumible no va a aplicar porque este es un proceso de soldadura SMAO. Tipo de material de aporte, ¿no? Si es sólido, o con núcleo, o flux, ¿no? Dice en polvo, que está dopado, no aplica tampoco, como es SMAO. Y aquí también están las capas mínimas que habíamos estado hablando hace un momento, ¿no? Dicen, para el proceso 1, que es SMAO, en realidad todo esto es SMAO. 3 capas mínimos, dice, ¿no? Y nos dice, a ver, vamos a ver acá, la ranura de raíz. Aquí está especificado el espesor por cada electrodo que se ha realizado, ¿ya? Y el espesor que va a estar calificado por cada electrodo también. Por ejemplo, en este caso teníamos un espesor de 9.5 milímetros. ¿Qué es lo que pasa? Con el 6010 se ha realizado un primer depósito de 3.74 milímetros. ¿Ya? Eso es lo que se ha realizado inicialmente. Como habíamos visto en el cuadro de la tabla ASME, nos califica, lo veremos acá en la tabla, vamos a ir viendo ahorita. Acá estoy viendo, ¿no? En este caso es 9.5 milímetros, nos cubriría este punto de acá, ¿no? Desde 1.5 hasta 10. Y me dice, para el espesor depositado de metal de soldadura, califica hasta 2 veces T, o sea, 2 veces ese espesor que se ha depositado. Y eso es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, si para el 6010 he depositado 3.74, tiene que calificar hasta máximo, hasta el doble. Puedo poner un poco menos, o sea, puedo poner aquí 7.3, por ejemplo, ¿no? La cosa es que esté dentro del rango máximo que te permite la norma, ¿no? Que es el doble de T del espesor depositado, ¿no? En este caso está 7.48. Con 7018 va a calificar el depósito real que ha hecho, estamos hablando de los valores reales, es de 5 milímetros. Entonces va a calificar para el doble de T, que serían 10 milímetros, ¿no? Y eso, como les he mostrado, está en la norma, ¿no? Está ahí bien detallado. Ahora, las posiciones de soldadura. Si se dan cuenta, acá se le ha tomado en posición 6G. ¿No? Y entonces, ¿qué dice? Aquí califica para todas. Para soldadoras a filete también va a calificar para todas, ¿no? Y si se dan cuenta, el soldador puede soldar posición 1, 2, 3, 4, 4G solamente con un cupón de prueba. No necesita dar cuatro exámenes, ¿no? O sea, va a dar solo un examen y va a cubrir esos 4. ¿Por qué razón en este WPQ se ha aceptado eso? ¿Por qué? Porque el proyecto era para soldar tubería, ¿no? Entonces sí o sí se le ha tomado en tubería. Ahora, la progresión de la soldadura, en este caso, es ascendente, ¿no? Es uphill. Se está soldando de abajo hacia arriba, ascendente. Y califica solo para ascendente. Ojo que en todas las normas, ¿no? No puedes tú soldar, calificar tu procedimiento ascendente, o sea, desde abajo hacia arriba, y en producción del soldador a alguien se le ocurre soldar desde arriba hacia abajo, eso no está permitido. Sí o sí te vas a necesitar que lo recalifiques al soldador. No está permitido hacer un cambio de la progresión. Si es ascendente, tiene que ser ascendente. Si es descendente, tiene que ser descendente nada más. Bien, gas inerte no vamos a utilizar, ¿no?
gas inerte no se va a utilizar porque no es un proceso SMAO. Modo de transferencia, spray globular o pulsado o cortocircuito para GEMAO no aplica tampoco. Tipos de corriente y polaridad para GTAU no nos aplica porque este es SMAO. Ahora, ¿qué otros datos más tienen que estar registrados acá? Por ejemplo, este WPQ se le ha realizado mediante radiografía. La norma te va a permitir realizar ensayos mecánicos, ¿no? Puedes hacer dobleces de cara, dobleces de, o sea, aquí estamos, ¿no? Doblez de cara y raíz, o doblez lateral también, ¿no? Doblado lateral. Te permite la norma. Pero lo que más se utiliza actualmente en toda la industria es la radiografía. Se le da o sea, se le toma el examen al soldador y se lo puede hacer plaquear mediante radiografía por rayos gamma, ¿no? O por rayos X también, ¿no? Hay que especificar bien, por ejemplo, acá está, ¿no? QW304, QW305. Si lo revisamos estos puntos, ahí nos va a especificar también, ¿no? Cómo hay que hacer la evaluación también, qué factores hay que nosotros considerar si estamos haciendo este tipo de calificación, o bueno, estamos haciendo el ensayo, ¿no? Para la calificación de soldadores. Hay que poner también el número de reporte que corresponde a la radiografía, ¿no? Verificar si es, o sea, ver si es soldadura de filete, no aplica, ¿no? Porque esto es tubería, es a tope, ¿no? De ranura. Ensayo de fractura tampoco va a aplicar. Longitudes en los defectos no aplica porque no son ensayos mecánicos. Ensayo de macrografía. Macrografía se le usa dependiendo del tipo de aplicabilidad. Ya habíamos hablado, no son ensayos adicionales que hay que hacer. Si yo tengo un equipo que va a ser demasiado crítico, va a trabajar, por ejemplo, a altas temperaturas o a muy bajas temperaturas, o va a contener algunos fluidos que sean altamente corrosivos, que sean dañinos para el material o que lo vayan a degradar muy rápidamente. Entonces, en esos puntos también se lo necesita hacer algunos tipos de ensayo. No estoy hablando del WPS ahorita, ¿no? Algunos tipos de ensayos especiales o adicionales para realizar esa soldadura, ¿no? En el caso de soldadores, hay casos, ¿no? Donde el cliente me dice, ya, pero para verificar, hacerle un mayor seguimiento a la probeta que ha soldado el soldador, házmelo un ensayo también de macrográfico, sí, en realidad, ¿no? Y también te lo puede solicitar tu cliente. Tamaño de filete, en caso fuera filete, sí aplicaría, pero en este caso no. Con cavidades también hay que hacer mediciones. Los ensayos conducidos, sí o sí, tiene que estar el nombre de la persona quien ha realizado esa calificación, quién lo ha realizado, ¿no? Esta calificación ha sido del 2013, 2014 en sí, ¿no? 2014. No, y también ensayos mecánicos conducidos no aplica porque esto está haciendo por radiografía. No, ensayo de laboratorio tampoco porque es por radiografía. Y por último, sí o sí hay que poner, esto de acá sí o sí tiene que estar. Cualquier inspector, quien sea el inspector, tiene que certificar que todo ha sido en base a la sección 9 del código ARTE, ¿no? Que es para la calificación de los soldadores, ¿no? Que poner el fabricante, la empresa que ha hecho, la fecha y también la persona que lo ha hecho, ¿no? Todo eso sería. Y este es el documento, el WPQ del soldador. Esto el día de mañana lo vamos a elaborar, el WPS y el WPQ con un caso real, para finalizar ya con la parte práctica, ¿no? Como se dan cuenta, todos estos datos son muy importantes, por eso que nos hemos ampliado un poquito más del tiempo que debe haber sido, porque estos puntos son en realidad que debemos considerar demasiado durante también la revisión de documentaciones de soldadura, ¿no? No sé si hasta acá tienen alguna consulta, la pueden hacer.